el verano ya se siente, así que no vayas a Horizon Auto. No, porque te puedes enamorar de uno de sus 300 coches que tiene disponible para que puedas viajar estas vacaciones de verano con tu familia o amigos. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foyos. Horizon Auto te invita a disfrutar del verano con coche nuevo. Yo empecé como absolutamente todas las personas que llegamos en búsqueda de una vida digna. Trabajaba en casas. Formamos la primera asociación de familiares de migrantes en España. Lamentablemente seguimos con una ley de extranjería que no reconoce derechos humanos reales. Bienvenidos y bienvenidas a su programa En Contacto. Soy Andrea Ramos y el día de hoy nos acompaña una activista política por los derechos humanos. Ella es Paulina Cardona. Paulina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a TV Latinos y agradecida por la oportunidad de poderme sentar contigo en estos micrófonos. Paulina, usted es ecuatoriana, ¿correcto? Sí. ¿Hace cuánto tiempo migró aquí a España? 23 años ya. Hace 23 años. ¿Vino sola o con sus hijos? No. Vine con mis 3 hijos en la mochila, como digo, porque uno tuve que ponerle en la mochila con 8 meses. Mi hija mayor de 6 años y el mediano de 3. Estaban pequeñitos cuando Pequeños. vino. ¿Vino con el padre? Él vino un año antes. ¿Estuvieron aquí en Valencia o empezaron en otra ciudad? No, empezamos en esta ciudad. ¿Por qué se decidió a migrar? Como todos los ecuatorianos en esos años... Fue en el año 2000, en la crisis, ¿no? Sí. Por el feriado bancario, por esa crisis económica que vivimos, por la pérdida y la devaluación de nuestro dinero en las cuentas bancarias, y profesionalmente los salarios que teníamos eran realmente bajos. Bajísimos. Paulina, para usted este cambio fue muy fuerte, para usted, para sus hijos, porque es un cambio, es dejar tu lugar y adaptarte a otro que no es tuyo. Bueno, el cambio creo que para cualquier persona, incluso cuando te cambias de casa o de barrio, es un cambio fuerte, ¿no? Y sí que podemos decir que se agradece el idioma, el saber que llevas español. El mismo idioma y que... pero a pesar de eso también hay cosas que no te entienden, como digo yo, ¿no? Sí, no, tenemos palabras diferentes. Nosotros tenemos un castellano, se puede decir más, con más matices. Y sí, fue duro, pero a la vez te confortaba saber que vas a tener un mejor futuro para tus hijos. Creo que el empujón fueron mis hijos. Caso contrario, yo no estaría aquí. Cuando llegó aquí, ¿trabajó también de profesora o qué empezó a hacer cuando llegó acá? No, eso es muy difícil hasta que no tienes permiso, hasta que no tienes... o sea, que no estás en una situación legal. Y bueno, yo como maestra hasta ahora no he ejercido. Yo empecé como absolutamente todas las personas que llegamos en búsqueda de una vida digna. Trabajaba en casas, he ido a la naranja, he ido al tomate y lo que sea necesario porque tenía tres hijos en casa mantener. Y un alquiler que pagar porque eso amanece y anochece, como decimos, y sobre todo porque era una situación difícil. Nosotros llegamos y a lo poco mi esposo le dio una peritonitis a mi exmarido, una peritonitis y quedé, como decir, sola. Aquí tengo que salvar el barco y tuve que irme a recoger naranjas. ¿Y esto no fue un golpe para su ego de venir, de tener una profesión, de trabajar como maestra, a tener que realizar otro tipo de oficios? Bueno, yo creo que siempre en mi casa tuvimos los pies en la tierra, ¿no? Mi madre siempre nos enseñó que hay que hacer de todo. En mi casa, a pesar de ser la última, la más consentida de 3 hermanas, mi madre nos enseñó, como decía, a limpiar la mesa bien por si nos tocaba limpiar, como decía ella, a cocinar por si teníamos que cocinarnos y la profesión no nos daba para que alguien nos haga esa tarea. Yo sufrí, sí, porque es el cambio, la situación, te preparas muchos años y como que no solo cumples tu deseo, sino el deseo familiar. Sabes que en nuestros países tener la profesión es como algo de responsabilidad familiar también. Y sí, hubo ese trastoque, pero asumí, creo que el valor viendo a mis hijos, ¿no? O sea, que no podía
detenerme a pensar ni hacer un duelo de mi migración. No me fue posible hacer ese duelo porque tenía 3 niños muy pequeños y tenía que salir adelante. Yo creo, Paulina, que en Latinoamérica nos pasa mucho que no tenemos ese tiempo para llevar diferentes duelos porque nos toca sobrevivir. Entonces estamos preparados para ese tipo de circunstancias, ¿no? Nosotros no nos damos el tiempo de sentir depresión. O sea, en Latinoamérica no se habla de una depresión abiertamente como se habla aquí en Europa, pero es por eso, porque estamos adecuados para sobrevivir y a la final lo que usted tenía que hacer por y para sus hijos. Paulina, usted siempre fue activista, ¿sí? Desde muy joven. ¿Qué le llamó a ser activista y a preocuparse por los demás? Bueno, crecí en un hogar donde mi madre siempre nos inculcó la solidaridad, el no preocuparse solo de casa, sino de preocuparse de todos los que nos rodeaban. Los de fuera. Sí, mi madre fue una persona muy pendiente siempre de su familia y de los vecinos, de los que menos podían tener, como conversábamos hace un momento. Mi madre en día de Semana Santa o de finados o Navidad siempre hacía más. Esa olla no era la pequeña que correspondíamos porque en casa éramos 4, sino era una olla bastante grande para restaurar y luego primero repartía. Luego nos sentábamos a comer. Primero recuerdo que decía, lleva esta olla, doña Marianita, lleva esta olla a la casa de... Entonces primero era mi gestión de la más pequeña, ir corriendo, le manda a mi mami. Y eso con la Fanesca, eso con la colada morada, y en Navidad de comprar 200 o más bolsas de caramelos. Los compartía con todos. Sí, ir a los barrios más humildes y ir hacia su provincia, porque mi madre era imbabureña. De Pimampiro específicamente, y ir a dejar las bolsas de caramelos en el recorrido en la camioneta de mi cuñado. Esos valores vienen entonces desde casa. ¿Sus hijos también han podido vivir eso, me imagino, desde su parte? Sí. ¿O el hecho de que hayan crecido aquí en España tienen otro tipo de valores? No, yo he tratado de inculcarle lo que yo traigo de casa. Yo creo que los principios, los valores, la ética, los ponemos los padres. Lo que traemos es una mochila propia y esa mochila la tenemos que saber traspasar. Quizás... a veces sí hay ciertos encajes sociales que te llegan a afectar, ¿no? Socialmente, aunque en la familia tengas principios y valores, socialmente a veces llegan cosas. ¿Eso tal vez no ha llegado a corromper a sus hijos? No puedo decir. Son unos seres humanos, unos grandes profesionales, unos seres humanos que si alguien necesita siempre están prestos a darle la mano. Es más, mucha gente que yo conozco por el tema de haber estado y estar en el movimiento asociativo y político, siempre cuando los ven les saludan y te dicen, ay, qué educados son, pero es porque a ellos les he enseñado la responsabilidad con los demás. La vida te regala el don de vivir, pero uno tiene que ser agradecido devolviéndole algo, no solo para uno, sino para el resto, si está en tus manos, lógicamente, y puedes hacerlo. Paulina, esta militancia política empieza en Ecuador. ¿Cómo fueron estos inicios? Bueno, desde los 15 años. Bueno, prácticamente a los 8 años yo ya... ¿Se asoció a algún partido político? ¿Era parte de algún partido político en Ecuador? Sobre todo era del trabajo del área de la juventud y todo en el colegio. Yo estudié en el Colegio María Angélica Hidrobo en Quito y nosotros fuimos como las primeras rebeldes, un colegio femenino, con la directora, en ese entonces la rectora doña Esperanza Estrella de Llerena, que hoy vamos a hacer 60 años, creo, el aniversario. Y sí, fuimos como esa generación de que dijo, basta, nada de sumisas, nos alzamos las faldas, los cuellos parados, el copete, pero también salimos a las calles. Fuimos la primera promoción de bachillerato, de luego, que salimos con el colegio Juan Montalvo, y eso casi nos cuesta la expulsión también, pero tuvimos buenos defensores ¿Y por qué luchaban en ese entonces? Pues como hace tantos años, la subida de los precios del pasaje, el precio de la gasolina o la subida de los
comestibles, ¿no? Yo creo, Paulina, que los ecuatorianos sí hemos tenido como ese ímpetu para salir a las calles a luchar por lo que queremos. Hemos podido mover gobiernos, cambiar leyes a raíz de nuestra lucha social. Y yo creo que se lo debemos mucho también a nuestra cultura indígena, que para mí es una de las más fuertes y poderosas dentro del país. Y me alegra que usted haya empezado como mujer parte de ese proceso. Aquí también usted vivió el tema de activismo político. Sí, yo antes de emigrar, como te decía, mi ex marido ya había migrado. Antes de migrar, hubo ya la lucha en el Ecuador. Formamos la primera asociación de familiares de migrantes en España para la defensa desde allá. Nosotros ya... ¿Su esposo lo acompañaba en esta lucha? Bueno, sí, en parte sí, y en parte no. ¿Por qué? En parte sí, porque veníamos de un activismo que nos conocimos así en la universidad, y luego en parte no, porque claro, dos no pueden estar fuera. Había 3 niños y había que... Pero era su apoyo de esa forma también. Bueno, sí, hay un apoyo ahí que yo agradezco a mi familia, desde mis hermanas, de mi madre, de él y mis hijos, que me han permitido que yo pueda estar. Usted empezó entonces a trabajar por y para los migrantes. Sí. ¿Usted cree que ahora ha habido un cambio en comparación a cuando usted llegó aquí a España? ¿El trato hacia los migrantes? ¿El darle voz al migrante? ¿El que se visibilice que estamos aquí? Bueno, ha sido un proceso de inclusión que ha costado. Es una lucha permanente de reivindicación de derechos de las personas migrantes, que hemos tenido que pasar varios procesos, el de regularización, el de la lucha de tener los permisos en regla, la lucha porque podamos sufragar, se nos permita. Yo vivo aquí, yo cotizo aquí, yo pago mis impuestos y quiero también elegir quién me gobierna. Entonces, esa lucha también así y permanente, porque lamentablemente seguimos con una ley de extranjería que no reconoce derechos humanos reales, se puede decir. ¿A qué cree que se debe esto? Porque realmente existe un cierto odio hacia el otro, xenofobia, racismo, y es algo que no se acepta. Bueno, yo dentro de eso, la ley de extranjería tiene lo suyo, tiene que tener una reforma de acuerdo a los tiempos. Es una ley de hace 23 años, la 8/2000, y necesita una reforma. Exacto. Al completo, que respete los derechos humanos, que ponga en el centro como persona, no como un trabajador o como alguien que tiene que pagar impuestos, sino como persona, y que a su vez tenga la facilidad de reagrupar y de tener la dignidad de vivir con su familia. Exacto, pero aún así vemos que el trabajo que existe dentro de extranjería es lento, es tedioso, y al final lo que nos da a pensar es que no quieren a la gente regular aquí. Bueno, hay un proceso. Hoy tenemos, creo que en Europa es el único país que tiene un proceso que facilita la regularización. En otros países, Bruselas, Suiza, no hay regularizaciones. Y de alguna manera, hace poco se hizo una reforma al reglamento de extranjería y ha permitido con más facilidad el acceso a los permisos y de paso a través incluso de la formación. Yo creo que no... Desde la ley, desde la legislación, no hay el racismo y el odio. Se puede ver otros matices sociales, tal vez. Sociales y políticos de algún partido de extrema derecha. Como lo comentábamos hace un momento, hemos visto todo este proceso político aquí en España y hemos visto cómo han puesto en cargos de responsabilidad a personas latinas, en este caso. ¿Cree que fue un acto de desesperación por conseguir votos o realmente se le está dando visibilización al migrante? Ya estamos en una España diversa y Valencia es una ciudad diversa desde hace muchísimos años. Y creo que hay partidos
yo mismo soy militante del Partido Socialista, que ya viene con una trayectoria de inclusión de las personas migrantes. Recordemos que hemos tenido como ministro incluso y una ley que se llama Pedro Cerolo. Pedro Cerolo nació en Caracas. Hemos tenido a una persona de origen colombiano en la Asamblea de Madrid. Tenemos a un diputado senegalés y un sinnúmero de personas desde hace muchos años. Nosotros somos el único partido, voy a decir, que tiene dentro de su orgánico federal reconocido los grupos afrosocialista, latino-socialista, árabe-socialista. En que me preguntas tú, en este momento del proceso electoral 2023, creo que es como la presión ya es hora, ¿no? Y es hora de la visibilización total. Y sí creo que es necesario que esa visibilización esté, pero también es un llamado a los compañeros y compañeras a militar. Exactamente. Adentro, a discutirlo desde adentro, a pelearlo no desde fuera, no adentro. Criticamos desde fuera. Sí, no puedes decir yo quiero ser. Tenemos que estar allí. Tenemos no que es hacer. Fácil. Te digo que no es fácil. No es fácil, pero hay que hacerlo. Yo siempre pienso que siempre empezamos unos, abrimos la puerta para que quizás nuestros hijos o los siguientes van a estar. Para abrir caminos, para que las cosas cambien. ¿Qué cree que debería cambiar para el migrante? Para estos 4 años que se vienen. Bueno, se viene un nuevo régimen de extrema derecha. Son unos años muy difíciles en la comunidad y espero que el 23J reflexionemos, acudamos, porque si queremos estar, tenemos que votar. No podemos pretender querer estar si no vamos a votar en las urnas y que se nos vea que estamos votando. Porque hay un número muy grande ausente de los compatriotas. Pero yo creo que es porque en Latinoamérica venimos de este desastre de ir a votar y cada presidente que nos llega, que a la final decidimos para qué votar. No tenemos ese nivel de conciencia, de entender la importancia del voto, de quién nos va a gobernar. Y creo que se debe empezar por ahí, tal vez, el educar a la gente que va a ir a votar. Súper importante. Bueno, creo que todos y todas los migrantes hemos pasado por un proceso de dificultades, como tú lo indicaste anteriormente, administrativos. Y debemos trabajar y esa inclusión en la política debe ser para mejorar esos caminos que nos permitan vivir en dignidad con un permiso de residencia, porque más allá de que tengas un trabajo en situación irregular y te permita vivir, no te da la dignidad porque tienes el miedo de salir. Hoy mismo esperamos que no vuelvan las identificaciones por rasgos en la calle, las famosas redadas. Esperamos y contamos de que no retrocedamos. Y aunque es un poco difícil, pero eso es lo que queremos. Entonces, esa lucha no la va a hacer nadie por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Nadie nos ha regalado nada. Hemos sido los movimientos, los organizados, las personas, y yo siempre agradezco a las organizaciones autóctonas, las ONGs, los sindicatos, porque en la regularización del año 2000, pues fueron una parte importante para que se dé. El apoyo es importante, ¿no? Que generar redes y aliados y aliadas. Pero creo que somos nosotros los llamados a defender esa parte, los derechos. Nadie te regala, nadie te dice, a usted le falta la tarjeta sanitaria. No, hemos tenido que salir a las calles, hemos tenido que pedirla, pelearla, las regularizaciones, hemos tenido que estar encerrados más de un mes, recorriendo toda Valencia, hemos tenido que pelearnos el voto, aquí vivo, aquí voto. Todas esas luchas que el movimiento migrante, lamentablemente no hay memorias, ha hecho, son el producto de ahora muchos derechos que tenemos. Y los que nos falta por trabajar también. Y nos falta, porque nunca se llega a la satisfacción total, porque
los seres humanos evolucionamos y son necesidades diferentes, las generaciones cambian de necesidades y necesitamos que al igual se vaya evolucionando las leyes y las cosas, ¿no? Para mecanismos de inclusión que permitan que las personas que llegan se sientan en su casa, porque así asumimos nosotros, que esta es nuestra casa. Nuestro nuevo hogar. Paulina, me encanta que defiendas los derechos por los migrantes desde la postura en la que estás y me encantaría que invites a la gente a que haga lo mismo, a que tome esta conciencia para que vea que sí se pueden hacer cambios de la lucha, que no es fácil, porque no es fácil. Lo bueno se logra con trabajo. Entonces me encantaría que los invites a que esto sea posible. Sí, yo quiero invitar a todo el colectivo migrante a ser parte de esta Valencia inclusiva, a ser parte de esta ciudad donde decidimos llegar, vivir con nuestros hijos e hijas, donde decidimos trabajar, formarnos y dejar la herencia que son nuestros hijos a esta sociedad. Que participemos desde los AMPAs, desde los barrios, desde las asociaciones de migrantes o desde las asociaciones de mujeres, de donde nos sintamos más cómodos, desde los mismos, desde las mismas escuelas de fútbol donde van nuestros hijos. Que el lugar sea pequeño, porque a veces creemos que hay que organizarnos, estar en un puesto de poder para hacerlo. Es necesario poner la mirada de la diversidad. Para que el otro aprenda de quién eres, es necesario estar con él tomándote una Coca-Cola o una agua y contarle. Porque parece que nos separa mucho y no es así. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Quizás nos puede separar una que otra, yo soy de tal partido, tú de tal, yo soy de tal equipo de fútbol y tú de tal, pero nos une ser madres. Tenemos los mismos sufrimientos como madres y padres, las mismas necesidades como mujeres, como hombres, como trabajadores. Como seres humanos. Como seres humanos, como estudiantes. Y creo que lo que necesitamos es estar en todos los espacios, ponerle la diversidad, que es la riqueza de las personas, de los espacios, y reencontrarnos y poner una apuesta en común que nos permita darle ese toque a esta ciudad y donde nos vean ya de una forma que somos parte de ciudadanos y ciudadanas en plenos derechos. Paulina, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia de vida como migrante y también por seguir luchando por los derechos de tanta gente que lo necesita y que sin duda alguna hace 20 años se abrió ya este camino para las nuevas generaciones que están llegando y que vendrán sin duda alguna. Espero poder volver a contar contigo en mi espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos, mediante tu programa, poner voz a diferentes mujeres, lo he visto, y permitirnos visibilizar a esas voces diferentes, emprendedoras, activistas y diversidad que he visto en tus entrevistas, gracias a ti y a TV Latinos. Muchas gracias. Soy Andrea Ramos, este fue su programa En Contacto y nos vemos hasta una próxima.